Muchos mitos hay relacionados a la industria de los videojuegos. Uno de ellos es que provocan violencia. Quédate para aprender por qué esto es solo un mito. Hola, bienvenidos a Nabublog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hay un mito sobre que los videojuegos provocan violencia. Esto lo han dicho en forma general a todos los videojuegos, así que primero, para las personas que son totalmente ajenas a este mundo, vamos a hablar sobre los videojuegos. Primero, hay varios géneros, no todos son violentos. Hay videojuegos educativos, por ejemplo, videojuegos educativos en general, también hay por niveles, hay videojuegos educativos a nivel preescolar, hay juegos para aprender a leer, otros juegos que pueden ser, por ejemplo, de puzzles o de construcción de ciudades. Hay juegos de estrategia, aquí ya empezamos con algunos juegos violentos. Hay juegos de estrategia de construcción de ciudades y otros juegos de estrategia y guerra, como los juegos de estrategia en tiempo real o los juegos de estrategia por turnos. Y ya los que son los más polémicos, podríamos entrar... Bueno, están entre los juegos populares igual los de plataformas, como los videojuegos de consola, que ahí la violencia no es para nada realista, aplastar tortugas y monstruos. Y los videojuegos que ya son de disparos, que aquí hay varios tipos, están los de primera persona, están los Battle Royale. Hay muchos tipos de videojuegos, hay juegos violentos y juegos no violentos. Ahora entrando un poco más a todos los aspectos que tienen los videojuegos, hay que destacar que abarcan muchas áreas profesionales y técnicas. Una de las más obvias puede ser la informática, donde entra todo lo que es programación, ya que, como saben, los videojuegos en el fondo son programas, así que requieren algoritmos para funcionar. Dentro de estos algoritmos, para poder ocuparlos, ya empiezan a entrar ciencias como la matemática, ya que estos trabajan en función de ecuaciones, y las físicas, que es una aplicación de las matemáticas dentro de los algoritmos, que las físicas lo que permiten dentro del videojuego es el realismo, como por ejemplo, si hay un árbol, tú tienes que chocar con el árbol y no traspasarlo, entre otras muchas cosas, pero ese es como el primer ejemplo que se me ocurrió, es como el más obvio. También dentro de lo que son los videojuegos entra lo que es el diseño de sonido, que aquí les puedo explicar un poco más porque yo estudié ingeniería de sonido, así que sé más o menos cómo trabajan en esa parte. Que el diseño de sonido no es solamente la música como tienden a creer algunas personas. Los sonidistas no son músicos de profesión, algunos somos músicos aficionados, pero el diseño de sonido abarca tanto lo que es cómo utilizar la música la hace un músico, pero la música, dependiendo del lugar, no va a sonar siempre igual. No es lo mismo escuchar música dentro de un lugar muy reverberante, un lugar con eco para que entiendan, y escuchar música dentro de un lugar cerrado pequeñito. Con esos ejemplos puede haber música que se quiera con más reverberación, con algún tipo de delay, por ejemplo, o ya que los juegos en la actualidad son estereofónicos o 5.1 o 7.1, surround en general, simulado porque muchas veces se juega con audífonos. Eso se simula a través de delays, de retardos entre un oído y otro para simular la espacialidad. Entonces, por ejemplo, tienes que acercarte a la casa que tiene la radio encendida. No va a ser lo mismo una mezcla pensada para una radio, no sé, de principios del siglo XX o de alguien tocando en vivo en ese lugar. Entonces, no sé, la música se escucha a la derecha. Eso se llama paneo, que tiene que ver con la espacialidad. Eso es parte del diseño de sonido. También parte del diseño de sonido vienen a ser los sonidos de ambientación, que eso debería ser otra persona que lo hace en una empresa grande, en un proyecto grande. Son muchas personas que trabajan en cada uno de los aspectos, pero en una empresa pequeña puede ser una persona. Como dije, casi siempre los sonidistas también son músicos, por eso se tiende a confundir, aunque no siempre es así. A veces también puedes tomar música de otro lado, de una base de banco de sonido, por ejemplo,
No se pueden comprar músicas royalty free, pero el sonidista las tiene que seccionar y poner estos efectos, o sea, o mezclarlas para poder cumplir con los requerimientos del juego. También los ruidos de ambientación, esa es otra parte. O sea, el ruido de viento de una fábrica de fondo. También los mismos efectos como pueden ser en un juego de disparos, los mismos disparos, cada arma va a sonar diferente, cómo recargas el arma también. Otro ejemplo igual puede ser la voz. No es lo mismo hablar con una máscara puesta que hablar sin nada. Igual hablar en un campo abierto o en un campo cerrado es diferente. Entonces ustedes saben que la persona que va a grabar la voz, el actor de voz o el locutor, va a ser una voz normal grabada en un estudio. Si es que están las condiciones ideales, si es una empresa grande, va a ser un estudio especial para esto. Pero la voz viene pura, entonces el sonidista se encarga de hacer que la voz suene dependiendo el lugar en el que va a estar tu personaje. Entonces ya vimos lo que era la informática, la parte de las ciencias, sobre todo la matemática y la física, lo que es el diseño de sonido y la música que está dentro. La música es aparte, pero como se escucha la música depende del lugar donde está tu personaje, que eso lo hace el sonidista, que no necesariamente es la misma persona. No debería ser la misma persona. Pero ustedes saben, en empresas chicas generalmente mientras menos personas son, mejor por un tema de presupuestos. Y ya entramos a la parte más polémica, el diseño gráfico o diseño visual. Aquí uno de los mitos modernos habla de que los videojuegos violentos generan violencia en la actualidad por su diseño más realista. ¿Qué quiere decir esto? El mito habla de que como los juegos en la actualidad son tan realistas, las personas no pueden distinguir cuando están dentro de un videojuego y dentro de la realidad. Y por eso ocurren cosas como matanzas, violencia por parte del jugador, cosa que no es así. Hay un estudio científico, una publicación hecha en el año 2019 que estudia si es que hay alguna posible correlación entre estas cosas, los videojuegos violentos y si las personas son violentas o no. El resultado llegó a la conclusión de que ni siquiera hay una correlación. O sea, si es que una persona que juega videojuegos es violenta o es partícipe de algún acto criminal, es solo una coincidencia, no tienen nada que ver. Entonces, ahí hay un estudio científico, no es una idea o algo así, no, es un estudio científico publicado. Las referencias recuerden que están en mi blog escrito, porque yo de cada video escribo un artículo y ahí cito todo. Y también podemos hablar de otro estudio que se hizo un poco antes, en el año 2014. Este estudio, bueno, estudiaba dos cosas, que primero era sobre las películas violentas y también la otra parte que ya hablaba sobre los videojuegos. En cuanto a películas, tomaba desde el año 1920 hasta la actualidad. En cuanto a videojuegos, ya es más reciente, porque antes no habían videojuegos. Pero en ambos casos se llegó al mismo resultado. Es un solo paper con esos dos estudios. Se llegó a un resultado muy curioso, que resulta que mientras más videojuegos violentos, menos delincuencia. Ese es el resultado. Pero la conclusión dice que en realidad no hay una correlación entre estas dos cosas. O sea, ese resultado fue solamente una coincidencia. La delincuencia y los videojuegos no están relacionados para nada, que es lo que sugieren los dos estudios. Así que aquí llegamos con esto. Bueno, primero, como vieron, todas las ramas que involucra hacer un videojuego, todas las ciencias y lo que es diseño tanto de sonido como diseño visual. Los videojuegos es algo muy genial en cuanto a la parte técnica, es algo muy, incluso se puede llamar como interdisciplinar, porque requieres profesionales de muchas áreas para poder hacer un videojuego. Y en cuanto a lo que es la violencia, llegamos a la conclusión de que
es un mito urbano que los videojuegos violentos vuelvan violenta a la gente. No hay ningún tipo de evidencia de que los videojuegos vuelvan violentas a las personas. Si alguien que juegue videojuegos es partícipe de algún tipo de acto criminal, es solo una coincidencia. Y ahora un mensaje de nuestro patrocinador. Sí, yo soy mi patrocinador. Tengo un canal de gameplays, está en la descripción por si se quieren suscribir. Así que los estoy esperando allá con sus sugerencias de qué juegos probar. Bien, entonces, a la conclusión que llegamos es que los videojuegos no generan violencia, al igual que las películas o los radioteatros o los libros con historias violentas o cualquier otra cosa. Y bueno, también un dato curioso: de las personas que no consumen videojuegos ven películas y no por eso son violentas. Igual pueden distinguir lo que es ficción de lo que es realidad. Y otra cosa curiosa es que también este grupo de personas tiende mucho a ver noticias. Y como saben, las noticias muchas veces son violentas y son reales, pero estas personas, aunque consuman noticias, no se están volviendo violentas. Mira, esta parte no es de un paper, es especulación mía, por si acaso, no lo escribí en el blog, pero eso me llama la atención porque este grupo de personas sí ve películas que básicamente lo mismo, es ficción. Si tú no tienes ningún tipo de patología, tú sabes distinguir qué cosa es ficción y qué cosa es real. Entonces, en el fondo, los videojuegos vendría a ser lo mismo que ver una película o un radioteatro o leer un libro o cualquier cosa. Entonces no hay correlación por una cosa obvia. No se necesitan papers para saber esto, pero ya hay estudios científicos y espero que con eso estén conformes. Hay varios, yo cité dos, también hay otros sitios de noticias donde hay expertos que hacen análisis. Está todo en mi blog escrito, pero es obvio, o sea, no por ver una película violenta te vas a volver violento, o por leer un libro violento, incluso por ver noticias, que ahí sí son casos reales, pero no por eso tú te vas a volver violento, porque tú sabes que es realidad de otra gente, al menos que tengas alguna patología. Pero hablando en el común de las personas, o sea, imagínense todos los jugadores que hay, cuántos asesinos en potencia habrían si es que este mito fuera cierto. Entonces no, es que no tiene ningún fundamento, o sea, muchas gracias a los que hicieron los estudios científicos, pero de verdad es que no era necesario. Y ahora el clásico de este canal, para cerrar, el chiste del siglo XIX. Carlos XII dictaba una carta a uno de sus secretarios. Cayó en esto una bomba en la misma tienda que ocupaba el rey. El secretario se detuvo. ¿Qué es eso?, preguntó el rey. Señor, esa bomba. ¿Qué tiene que ver la bomba con la carta que os estoy dictando? Continuad. Humor del siglo XIX. Nos vemos en otro video. Chao.